Esta presentación corresponde a la actividad obligatoria de la clase 4 del módulo 2 de la actualización académica en enseñanza de matemática y física mediada por tecnologías educativas. La actividad consiste en proponer un problema geométrico para el ciclo básico de la escuela secundaria en el que se propicie el desarrollo del pensamiento geométrico facilitado por el uso de GeoGebra. Además, se solicita explicitar cómo se propicia este desarrollo del pensamiento geométrico, por qué es un problema genuino y cómo se aprovecha el GeoGebra para su resolución. El problema propuesto expresa: en un cuadrilátero convexo ABCD se trazan las perpendiculares desde cada vértice a la diagonal que no pasa por él. Sean PQRS los puntos de intersección entre cada perpendicular y su correspondiente diagonal, ¿cómo es el cuadrilátero PQRS respecto del ABCD? Bien, comenzamos con la resolución. Para comenzar, vamos a trazar una circunferencia y un cuadrilátero inscripto en ella. A continuación, vamos a trazar M y N, que van a ser las diagonales del cuadrilátero. Se trazan las rectas U y T perpendiculares a M, que pasa U por B y T por D. Se trazan también R y S, que son perpendiculares a la diagonal N, pasando R por el punto A y S por el punto C. Se marcan a continuación las intersecciones, que van a ser los puntos P, Q, R y S, entre las diagonales y las rectas perpendiculares que trazamos recién. Bien, vamos a trazar ahora el cuadrilátero PQRS con el comando polígono del GeoGebra. Visualmente podríamos decir que el cuadrilátero PQRS es semejante al cuadrilátero ABCD. Veamos. Tenemos que dos polígonos son semejantes si y solo si sus lados homólogos son proporcionales y sus ángulos homólogos son iguales. Por lo tanto, en nuestra construcción, PQRS es semejante al cuadrilátero ABCD si y solo si, por un lado, sus ángulos homólogos son iguales, esto es, alfa igual a epsilon, beta igual a tita, gamma igual a eta, delta igual a zeta. Además, sus lados son homólogos, también tienen que ser proporcionales. Por lo tanto, A sobre S tiene que ser igual a B sobre R, igual a C sobre Q e igual a D sobre P. Veamos que si marcamos en GeoGebra los ángulos de ambos cuadriláteros, la primera parte se cumple, es decir, efectivamente sus ángulos homólogos son iguales. Ahora tenemos que comprobar si los lados homólogos son proporcionales. Para esto vamos a utilizar la vista de hoja de cálculo del GeoGebra y, como se ve en pantalla, podemos observar que al hallar las razones, efectivamente los lados homólogos de estos cuadriláteros son proporcionales. Por lo que podemos decir que sea ABCD un cuadrilátero convexo con M y N sus diagonales, PQRS puntos de intersección entre las perpendiculares trazadas desde cada vértice a la diagonal que no pasa por este vértice y dicha diagonal, el cuadrilátero PQRS es semejante al cuadrilátero ABCD. Este problema propicia el desarrollo del razonamiento geométrico, ya que, considerando las habilidades geométricas que, según Hofer, deberíamos tener en cuenta, propicia la habilidad visual en cuanto a que esta es necesaria al momento de interpretar visualmente tanto los patrones como las relaciones geométricas. En cuanto a la habilidad verbal, es necesaria al momento de describir las relaciones geométricas observadas y al justificar las propiedades mediante un lenguaje formal, como por ejemplo términos como perpendicularidad, diagonales, cuadrilátero convexo, etc. En cuanto a lo que es la habilidad para dibujar, bueno, los estudiantes tienen que construir el cuadrilátero ABCD, sus diagonales, las perpendiculares, las intersecciones y demás. Por lo tanto, esta habilidad es necesaria para interpretar y representar gráficamente a través de todas estas construcciones geométricas.
En cuanto a la habilidad lógica, es necesaria al momento de justificar propiedades utilizando el razonamiento lógico. Los estudiantes utilizan razonamiento deductivo para justificar las propiedades del cuadrilátero PQRS y luego utilizan el razonamiento inductivo al identificar patrones o conjeturas, por ejemplo, al hacer o modificar, hacer variar el cuadrilátero ABCD, ver cómo varía o qué cambia en el cuadrilátero PQRS. En cuanto a la habilidad para modelar, es necesaria para interpretar el problema planteado, traducirlo en un conjunto de propiedades geométricas y luego usar estas propiedades geométricas para describir, por ejemplo, el cuadrilátero PQRS. Bueno, en cuanto a por qué el problema propuesto es un problema geométrico genuino, me voy a basar en las particularidades que propone Itzkovich sobre cuáles son las que satisfacen justamente este tipo de problemas geométricos. Por un lado, el problema pone en juego las propiedades de los objetos geométricos, como por ejemplo lo que es perpendicularidad o semejanza de polígonos. A su vez, propicia la interacción entre el estudiante y un espacio conceptualizado, y no se resuelve por la simple observación visual. Si bien la observación es necesaria, el hecho de que el cuadrilátero PQRS es semejante al ABCD es necesario justificarlo a partir de propiedades geométricas y un razonamiento formal. Y por último, propicia la producción de nuevos conocimientos, como es el hecho de que el cuadrilátero PQRS justamente es semejante al ABCD. Por último, en lo que respecta al aprovechamiento del GeoGebra para resolver la situación planteada, además de la practicidad que nos ofrece el software, por supuesto, se puede destacar que permite la construcción y la exploración dinámica, facilita la identificación de patrones en todas las relaciones geométricas y también propicia la validación de conjeturas, por ejemplo, al utilizar el comando ángulos para verificar que los ángulos homólogos de ambos cuadriláteros son iguales, o al utilizar la vista de hoja de cálculo para verificar que sus lados homólogos son proporcionales.